Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a Dios te guía. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a fortalecer nuestra fe, acercarnos más a Dios y reflexionar juntos sobre aquellas situaciones que muchas veces nos preocupan y que necesitamos comprender desde una mirada cristiana. Hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes un hecho que ocurrió hace apenas 10 días y que todavía recuerdo con mucha claridad. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando recibí una llamada urgente. Al otro lado del teléfono se encontraba una familia completamente aterrada. Apenas podían hablar con tranquilidad. Entre lágrimas y con la voz temblorosa me dijeron: «Padre, tiene que venir inmediatamente a nuestra casa. Está ocurriendo algo que no podemos explicar y todos estamos muy asustados». Entonces comenzaron a contarme lo que había sucedido durante aquellas horas. Su padre había fallecido esa misma tarde en el hospital, alrededor de las 5:30. Como era costumbre en la familia, habían decidido llevar su cuerpo nuevamente a casa para realizar allí el velorio, rodeado de sus hijos, familiares y seres queridos. Aproximadamente 2 horas antes de aquella llamada, el ataúd había llegado a la vivienda. Hasta ese momento, todo parecía desarrollarse con normalidad dentro del dolor propio de haber perdido a alguien tan importante. La familia estaba reunida, intentando acompañarse mutuamente y preparándose para despedir a su padre. Sin embargo, poco después de que el cuerpo entrara en la casa, comenzaron a suceder cosas que ninguno de ellos sabía cómo explicar. Primero, escucharon pasos dentro de la habitación que había pertenecido al fallecido. No eran ruidos aislados ni algo que pudieran identificar fácilmente. Según me explicaron, parecían pasos claros dentro de aquel cuarto, aunque cuando alguien iba a comprobar qué estaba ocurriendo, no encontraba absolutamente a nadie. Después comenzaron a notar que algunas puertas se abrían y se cerraban sin que ninguna persona las estuviera tocando. La preocupación fue creciendo. Varios miembros de la familia aseguraban sentir una presencia dentro de la vivienda. No sabían explicar exactamente qué era, pero tenían la impresión constante de que no estaban solos. Al mismo tiempo, los perros de la casa comenzaron a comportarse de una manera extraña. Aullaban repetidamente y no conseguían tranquilizarse. Pero había algo que les causaba todavía más miedo. Todos coincidían en una misma sensación. Era como si alguien estuviera caminando lentamente por toda la casa, pasando de una habitación a otra y recorriendo cada rincón. Sentían como si una persona invisible estuviera revisando los cuartos, observando los lugares conocidos y despidiéndose de aquella vivienda en la que había pasado tantos años de su vida. Fue entonces cuando la voz de uno de los familiares se quebró completamente y me dijo: «Padre, por favor, venga, necesitamos que bendiga la casa y que haga lo que sea necesario. No sabemos qué está ocurriendo, pero todos estamos aterrados». Aquella familia acababa de perder a un ser querido y además del dolor de su muerte, estaba enfrentando una situación que no podía comprender. Por eso decidieron buscar ayuda y pedir la presencia de un sacerdote en medio de aquella madrugada. Me vestí rápidamente y fui inmediatamente a esa casa que conocía bien porque había visitado al difunto durante su enfermedad. Cuando llegué alrededor de las 3:30 de la madrugada, encontré a la familia reunida en la sala, todos despiertos, ninguno quería estar solo, todos con expresiones de miedo mezclado con algo más que no podía identificar. Me contaron con más detalle lo que había sucedido, que después de traer el cuerpo del difunto y colocarlo en el ataúd en la sala, alrededor de las 11 de la noche, cuando todos intentaban descansar un poco antes del velorio del día siguiente, empezaron a escuchar claramente pasos, subiendo y bajando las escaleras, aunque todos estaban en la planta baja, que la puerta de la habitación principal donde el difunto había dormido durante 40 años
se había abierto completamente sola 3 veces, aunque la cerraban con seguro, que varios miembros de la familia habían sentido como si alguien los tocara en el hombro o les pasara la mano por el cabello, que los perros que habían sido compañeros del difunto durante años estaban comportándose de manera extrañísima, mirando fijamente a puntos vacíos de la casa y aullando lastimosamente. Y la hija mayor me dijo algo que me impactó profundamente. Me dijo: «Padre, yo siento a mi papá aquí, sé que es él, no tengo miedo de él, pero siento que está caminando por toda la casa como despidiéndose, como si estuviera visitando cada lugar que fue importante para él, su habitación, su sillón favorito, el jardín que cuidaba, es como si necesitara hacer un recorrido final antes de irse definitivamente». Cuando escuché todo esto, hermanos, no me sorprendí tanto como ellos esperaban, porque lo que estaban describiendo es algo que he presenciado docenas de veces en mi ministerio sacerdotal, algo que está documentado en la experiencia de sacerdotes desde hace siglos, algo que la tradición mística de la Iglesia conoce muy bien, aunque casi nunca se predica desde los púlpitos porque incomoda, porque suena a película de terror, porque el catolicismo moderno prefiere ignorar estas dimensiones de la realidad espiritual. Lo que estaban experimentando era el fenómeno que los antiguos llamaban la despedida del alma, ese momento específico después de la muerte cuando el alma del difunto, antes de partir definitivamente hacia su destino eterno, regresa espiritualmente a su hogar, visita los lugares donde vivió, se despide de las personas y cosas que amó, cierra un ciclo, termina su conexión con el mundo material. Y este fenómeno, hermanos, tiene una hora específica en la cual sucede con mayor intensidad, una hora que casi nadie conoce, pero que los místicos y los sacerdotes experimentados pueden identificar claramente. Esa noche bendije la casa completamente, rocié agua bendita en cada habitación, recé oraciones de liberación y protección, celebré una breve liturgia por el eterno descanso del difunto y les expliqué a la familia que lo que estaban experimentando no era algo maligno, sino algo natural en el orden espiritual, que su padre no estaba ahí para asustarlos, sino para despedirse. Y que después de esa despedida, su alma partiría definitivamente hacia el purgatorio o el cielo, según el juicio de Dios. Les dije que dejaran de tener miedo, y que más bien hablaran a su padre en voz alta diciéndole que lo amaban, que lo perdonaban por cualquier falta, que le pedían perdón por cualquier ofensa, que lo dejaban ir en paz y que rezarían por él. La familia hizo esto con lágrimas. Y hermanos, algo extraordinario sucedió. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, todos sintieron simultáneamente como si una presencia que había estado ahí se retirara, como si algo se hubiera ido. La atmósfera de la casa cambió completamente, los perros se calmaron, una paz inexplicable llenó el ambiente y todos supieron, sin que nadie lo dijera, que el alma del difunto se había despedido finalmente y había partido. Hoy voy a revelarles algo que cambiará completamente su comprensión de lo que sucede cuando alguien muere, algo que los preparará para cuando experimenten esto en sus propias familias. Porque todos, absolutamente todos vamos a vivir esto tarde o temprano. Voy a enseñarles exactamente a qué hora el alma fallecida se despide de su hogar. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Por qué Dios permite este fenómeno? ¿Cómo distinguir cuando es genuinamente el alma del difunto versus cuando puede ser algo más oscuro? ¿Qué deben hacer? Cuando experimenten esto, y lo más importante, cómo ayudar al alma en ese momento crucial de su tránsito. Y les advierto, hermanos, que lo que van a escuchar va a confrontar el materialismo racionalista que dice que cuando alguien muere, simplemente deja de existir y no hay nada más.
Va a desafiar el escepticismo, que niega toda realidad espiritual, pero también va a confrontar la superstición que interpreta estas experiencias sin el fundamento de la fe católica auténtica. Hermanos queridos, si han experimentado fenómenos extraños después de que alguien murió en su familia, si han sentido presencias, escuchado cosas inexplicables, percibido que su ser querido fallecido estaba ahí de alguna manera, les pido que se suscriban a este canal inmediatamente, porque lo que voy a enseñarles hoy les dará comprensión, paz y dirección sobre algo que probablemente los ha inquietado, confundido, y compartan este video urgentemente con toda su familia, porque todos necesitamos entender esto antes de que nos suceda. Todos necesitamos saber cómo responder correctamente cuando experimentemos la despedida del alma de un ser querido. Vamos a empezar entendiendo desde la doctrina católica qué pasa exactamente con el alma en las primeras horas después de la muerte física, porque necesitamos esta base teológica para comprender el fenómeno de la despedida. Cuando una persona muere, en el instante preciso en que el corazón deja de latir y la respiración cesa, el alma se separa del cuerpo y comparece ante Dios en el juicio particular. Esto es instantáneo desde el punto de vista de la eternidad, pero los místicos enseñan que desde el punto de vista del alma, que todavía tiene cierta percepción temporal, hay un proceso, hay momentos, hay etapas. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que tuvo revelaciones donde vio exactamente qué experimenta el alma en esos primeros momentos después de la muerte, cómo es escoltada por su ángel guardián, cómo debe pasar por lo que ella llama las aduanas donde los demonios intentan acusarla, cómo finalmente comparece ante el trono de Dios para el juicio, y los teólogos místicos enseñan que después de ese juicio particular que determina el destino del alma, hay un periodo breve, misterioso, donde el alma todavía mantiene cierta conexión con el mundo material que acaba de dejar, todavía percibe de alguna manera su entorno terrenal, todavía tiene vínculos afectivos con los lugares y personas que amó, y Dios en su misericordia permite que el alma tenga una oportunidad de despedirse, de cerrar ese capítulo, de soltar esas ataduras antes de entrar plenamente en su estado eterno. Este fenómeno no está dogmáticamente definido por la Iglesia, no es artículo de fe que debamos creer bajo pena de herejía, pero está tan ampliamente documentado en la experiencia de los santos, de los místicos, de sacerdotes santos, que sería temerario negarlo completamente. Y ahora, hermanos, llegamos al punto crucial. ¿A qué hora específica sucede esta despedida del alma? Según la mística que he podido confirmar en mi propia experiencia pastoral y en conversaciones con exorcistas y sacerdotes experimentados, la hora de la despedida varía según cuando murió la persona, pero sigue un patrón muy específico. Si la persona murió durante el día, el alma generalmente se despide de su hogar durante la madrugada siguiente, específicamente entre las 3 y las 4:30 de la madrugada. Si la persona murió durante la noche, el alma se despide durante la madrugada de esa misma noche o la siguiente. Y si la persona murió en la madrugada, la despedida puede suceder inmediatamente después o en la siguiente madrugada. Pero el denominador común, hermanos, es que casi siempre sucede durante la madrugada, durante esas horas oscuras, cuando el velo entre el mundo material y el espiritual es más delgado, cuando la mayoría de la gente está dormida, cuando hay silencio y quietud que permiten percepciones espirituales más agudas. ¿Por qué específicamente la madrugada? Los místicos enseñan varias razones. Primera, porque la madrugada es la hora cuando el mundo material está más quieto. Hay menos ruido, menos actividad, menos distracciones y por lo tanto el alma puede manifestar su presencia
de maneras más perceptibles. Segunda, porque la madrugada es tradicionalmente la hora de mayor actividad espiritual, tanto de ángeles como de demonios. Es cuando más ocurren visiones místicas, apariciones, tentaciones espirituales. Es como si las 3 de la madrugada fueran una frontera porosa entre dimensiones. Y tercera, porque Dios en su providencia ordenó que estas despedidas sucedan cuando la mayoría de la familia está descansando, no para asustarlos, sino para que sea un momento más íntimo, más silencioso, donde el alma pueda recorrer su hogar sin el caos de un velorio lleno de gente. Y ahora, las señales específicas de que el alma está presente despidiéndose porque necesitan saber reconocerlas para no confundirlas con otras cosas. Primera señal, pasos audibles en lugares específicos de la casa, especialmente en la habitación del difunto, en su lugar favorito, en las escaleras, pasos que múltiples personas escuchan simultáneamente, no solo una persona que podría estar imaginando. Segunda señal, puertas que se abren o cierran solas, especialmente la puerta de la habitación del difunto, ventanas que se abren, closets que se encuentran abiertos cuando estaban cerrados. Tercera señal, el comportamiento extraño de las mascotas que fueron cercanas al difunto, perros que aúllan mirando puntos vacíos, gatos que erizan su pelo y miran fijamente algo invisible, animales que se comportan como si alguien familiar estuviera ahí. Cuarta señal, sensaciones táctiles suaves. Como si alguien te tocara el hombro, te pasara la mano por el cabello, te diera un abrazo ligero, sensaciones que múltiples miembros de la familia reportan independientemente. Quinta señal, olores característicos del difunto que aparecen inexplicablemente. Su perfume, su colonia, el olor de sus cigarrillos si fumaba, el olor de su comida favorita, fragancias que aparecen en lugares específicos y después desaparecen. Sexta señal, objetos del difunto, que aparecen movidos de donde estaban. Su sillón que tiene la marca como si alguien acabara de levantarse. Sus fotografías que caen sin razón. Sus pertenencias que aparecen en lugares donde no las dejaron. Y séptima señal, la más importante, una sensación colectiva de presencia que toda la familia percibe simultáneamente, un sentimiento de que alguien está ahí, aunque no se vea, una certeza interior compartida de que es el difunto. Si experimentan estas señales durante la madrugada después de que alguien murió, especialmente si varias suceden juntas, es muy probable que sea genuinamente el alma del difunto despidiéndose. Y ahora la pregunta crucial, ¿qué deben hacer cuando esto suceda? Primero y más importante, no tengan miedo. El alma de su ser querido no viene a hacerles daño, viene a despedirse. Viene movida por amor, no por malicia, viene porque Dios misericordiosamente le permite cerrar el ciclo de su vida terrenal. El miedo es la reacción natural ante lo desconocido, pero tienen que superarlo conscientemente, recordando que si esa persona los amó en vida, los ama más ahora que está en la eternidad, viendo todo con mayor claridad. Segundo, hablen al difunto en voz alta, no tengan vergüenza, no piensen que están locos. Hablen como le hablarían si estuviera vivo, pero sabiendo que ahora está en otra dimensión. Díganle que lo aman, que siempre lo recordarán, que le perdonan cualquier falta que cometió contra ustedes. Pídanle perdón por cualquier ofensa que ustedes cometieron contra él. Asegúrenle que van a estar bien, que no se preocupe por ustedes, que lo dejan ir en paz hacia Dios. Esto es tremendamente importante, hermanos, porque a veces las almas se demoran en su despedida porque sienten que dejaron asuntos pendientes, porque temen que sus seres queridos no puedan vivir sin ellos, porque cargan culpas o rencores no resueltos. Y cuando ustedes les hablan, dándoles ese perdón, esa paz, esa liberación de preocupaciones terrenales, les facilitan enormemente su tránsito. Tercero, recen por el alma en ese momento. No esperen al día siguiente, recen inmediatamente.
Recen el rosario completo si pueden, recen el eterno descanso, recen jaculatorias breves como Jesús, ten misericordia de su alma, ofrezcan esas oraciones con fervor especial, sabiendo que el alma está ahí, percibiéndolas de alguna manera, que esas oraciones la están ayudando en ese momento crucial. Cuarto, si tienen agua bendita, rocíen la casa no para expulsar al difunto, sino para bendecir su presencia, para proteger el ambiente de cualquier influencia maligna que pudiera aprovechar la situación, para santificar ese momento de despedida. Y quinto, si sienten que la presencia se está demorando demasiado, si después de varias horas todavía sienten que el alma no se ha ido, pídanle explícitamente que parta hacia su destino. Díganle con amor, pero con firmeza: es hora de que vayas con Dios, te dejamos ir, te encomendamos a la misericordia divina, vete en paz hacia donde Dios te llama. Y ahora algo crucial que debo advertirles: ¿cómo distinguir cuando es genuinamente el alma del difunto versus cuando puede ser un demonio haciéndose pasar por el difunto para engañarlos? Porque, hermanos, el demonio puede manifestarse fingiendo ser un ser querido fallecido. Puede imitar su voz, puede producir fenómenos similares, y su intención es siempre causar miedo, confusión, apartarlos de Dios. Las diferencias son estas. Si es genuinamente el alma del difunto, la atmósfera, aunque puede sentirse sobrenatural, no se siente maligna. Hay tristeza por la pérdida, pero no terror paralizante. Hay paz mezclada con asombro, no angustia opresiva. Pero si es un demonio, la atmósfera se siente definitivamente oscura, maligna, opresiva, produce miedo intenso que no se puede controlar, genera confusión mental, pensamientos blasfemos, tentaciones de desesperación. Si es el alma del difunto, las manifestaciones son suaves, los toques son gentiles, los mensajes, si hay alguno, son de amor o de petición de oraciones. Pero si es demonio, las manifestaciones son violentas, pueden haber golpes fuertes, objetos que vuelan con fuerza, sensaciones de ser atacado físicamente, mensajes que contradicen la fe católica o que siembran división en la familia. Y finalmente, si es el alma del difunto, cuando le piden en nombre de Jesús que se identifique el que se vaya, las manifestaciones cesan gradualmente, con paz. Pero si es demonio, cuando lo confrontan en nombre de Jesús, la actividad se intensifica temporalmente antes de cesar, porque los demonios odian el nombre de Jesús y reaccionan con furia antes de tener que obedecer. Entonces, hermanos, si experimentan fenómenos durante la madrugada después de una muerte y no están seguros de qué es, hagan esta prueba simple. Digan en voz alta y con autoridad: en el nombre de Jesucristo te ordeno que te identifiques. Si eres el alma de nuestro ser querido, te damos permiso para despedirte en paz. Pero si eres algún espíritu maligno, haciéndote pasar por él, te ordeno que te vayas inmediatamente y no vuelvas. Esta casa está bajo la protección de la sangre de Cristo. Y resoplido después de decir esto, observen qué sucede. Si la presencia continúa con paz, entonces probablemente es genuina. Pero si hay reacción violenta, entonces será engaño demoníaco y deben llamar inmediatamente a un sacerdote. Y quiero contarles otro caso hermoso que viví hace años, que ilustra perfectamente cómo debe manejarse esta situación. Una familia me llamó porque su madre había muerto en el hospital y esa madrugada todos en la casa habían tenido el mismo sueño simultáneamente. Soñaron que la mamá entraba a la casa, iba habitación por habitación despidiéndose de cada uno, les hablaba brevemente dándoles palabras de consuelo y consejo y después se iba. Cuando despertaron en la mañana y compartieron su sueño, se dieron cuenta, asombrados, de que todos habían soñado exactamente lo mismo a la misma hora. Les expliqué que Dios a veces permite que la despedida del alma suceda en sueños cuando eso es menos perturbador,
para la familia que manifestaciones físicas, que lo que experimentaron fue un regalo precioso, una gracia especial, donde su madre pudo despedirse de cada uno individualmente, y les dije que agradecieran a Dios por esa experiencia, que la guardaran en sus corazones y que rezaran intensamente por el alma de su madre para ayudarla en su purificación. Y para terminar, hermanos, quiero enseñarles algo práctico que pueden hacer para facilitar la despedida del alma cuando alguien muere en su familia. Durante el velorio, antes de que llegue la madrugada de la despedida, reúnan a la familia y hagan esto conscientemente. Como ritual espiritual, enciendan una vela bendecida, pongan una imagen de Cristo o de la Virgen en lugar visible y reciten juntos esta oración adaptándola a su situación específica. Padre Celestial, encomendamos a tu misericordia infinita el alma de nuestro ser querido, nombre que partió de este mundo. Si en tu providencia permites que su alma regrese a este hogar para despedirse, danos la gracia de percibirlo con paz, no con miedo. Ayúdanos a facilitarle esa despedida con nuestras palabras de amor y perdón. Si hay algo pendiente entre nosotros y él que impida su tránsito tranquilo, ilumínanos para resolverlo, y cuando sea el momento de que parta definitivamente hacia su destino eterno, ayúdanos a dejarlo ir con amor, confiando en tu justicia y tu misericordia. Virgen María, acompaña esta alma en su viaje. San Miguel Arcángel, defiéndela de todo mal. Ángel guardián suyo, guíala hacia la luz eterna. Amén. Y después de esta oración, quédense despiertos si pueden, al menos algunos miembros de la familia, especialmente durante esa madrugada, estén atentos, estén en oración, estén preparados para percibir y responder correctamente si el alma se manifiesta. Y cuando sientan que la despedida ha terminado, cuando perciban que el alma se ha ido, den gracias a Dios por haber permitido ese momento y continúen rezando por esa alma durante los días, semanas, meses siguientes, para ayudarla en su purificación. Hermanos, esta enseñanza sobre la hora de la despedida del alma es algo que nuestros abuelos conocían por experiencia. Aunque no pudieran explicarlo teológicamente, es sabiduría que se está perdiendo en el catolicismo racionalista moderno que niega toda dimensión mística de la fe. Pero es real, está documentada ampliamente y ustedes la experimentarán cuando llegue su momento. No tengan miedo de estas realidades espirituales. Son parte del plan de Dios, son manifestaciones de su misericordia que permite a las almas despedirse antes de partir definitivamente. Compartan este mensaje urgentemente, hermanos, que llegue a cada familia que necesita entender esto, que llegue antes de que experimenten la muerte de un ser querido y no sepan cómo responder correctamente. Oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias por tu misericordia que permite a las almas despedirse de sus hogares antes de partir definitivamente. Cuando llegue mi hora de partir de este mundo, Señor, concédeme la gracia de hacerlo con serenidad. Permíteme cerrar los asuntos que hayan quedado pendientes, pedir perdón cuando sea necesario, agradecer por todo lo vivido y dejar este mundo con el corazón en paz, confiando plenamente en tu presencia y en tu misericordia. Y cuando llegue el momento de despedir a alguno de mis seres queridos, dame también la gracia de acompañarlos sin miedo. Ayúdame a vivir ese instante desde la fe, a sostenerlo con mi amor, con mis oraciones y con la confianza de que su vida permanece en tus manos. Dame la fortaleza para dejarlo partir sin desesperación, sabiendo que tú conoces cada alma y que tu misericordia es más grande que nuestras preocupaciones. Señor, protege también nuestro hogar de todo engaño y de toda manifestación que no provenga de ti, que solamente aquello que sea verdadero, santo y permitido por tu voluntad pueda acercarse a nuestra familia. Danos discernimiento, paz y confianza para no dejarnos dominar por el miedo. Virgen María, Madre nuestra,
acompaña a todas las almas en el momento de su despedida. Quédate cerca de quienes están partiendo de este mundo y fortalece también a las familias que permanecen aquí enfrentando el dolor de la separación. Intercede por todos nosotros para que nunca perdamos la fe en las promesas de Dios. Amén. Hermanos queridos, vayan en paz y conserven esta certeza en su corazón. Para quien confía en Dios, la muerte no tiene la última palabra. Es un paso hacia la presencia del Señor, y en su bondad pueden existir momentos de despedida que ayuden a los vivos y a quienes parten a cerrar una etapa con serenidad y amor. Que Dios fortalezca su fe, dé consuelo a quienes lloran la pérdida de un ser querido y conceda paz a cada uno de sus hogares. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si este mensaje ha fortalecido tu fe y te ha ayudado a comprender mejor este tema, te invito a suscribirte a Dios te guía y activar las notificaciones para seguir acompañándonos en estas reflexiones. Comparte este mensaje con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final. Que el Señor los acompañe, los proteja y les conceda una noche llena de paz. Nos encontraremos nuevamente mañana aquí en Dios te guía para seguir creciendo juntos en la fe.